Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador, desde 33 Vergara para el mundo, a través, como siempre digo, del www.libertador.com.uy, o nos buscan por alguna aplicación de radio, o si no, nuestros podcasts a través de YouTube y también a través de Facebook. Ahí pueden encontrar los dos distintos programas de Radio El Libertador. Hoy columna de literatura como todos los martes, y quien nos acompaña es María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar contigo. Buenos días, audiencia. Un placer estar en Radio El Libertador, como siempre. Bueno, el placer es nuestro que vamos a compartir este tiempo de literatura para aprender un poquito más. Contanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de un autor que a mí me encanta particularmente. Lo leo desde que era muy, muy joven. Se llama Stefan Zweig. Fue un escritor de ficción, dramaturgo, poeta, pero para mí, sobre todo, tiene una maravillosa capacidad como biógrafo. Fue un biógrafo brillante. Las biografías que escribió son realmente de un deleite para quien las lee. Así que vamos a hablar de este estupendo autor que convivió con las vanguardias del siglo XX, de las que vamos a hablar en el próximo programa, pero que mantuvo una originalidad muy particular. Stefan Zweig, con Z. Bueno, entonces vamos a conversar de él, y antes también las vías de comunicación 091-99-1210 por si quieren algún autor, quiere que conversemos de algo, a través de Telegram o de WhatsApp también nos pueden escribir, más 598 si está fuera del país, 091-99-1210. Bueno, ahora sí, María, todo tuyo el programa. Muy bien, perfecto. No, es de los dos. Vamos a hablar entonces de Stefan Zweig. Fue, como te decía, como le decía a la audiencia, un biógrafo brillante, además de un escritor de ficción, poeta y dramaturgo. Nació el 28 de noviembre de 1881 en Viena, capital de Austria, que en ese momento formaba parte del Imperio Austrohúngaro antes de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, su nacionalidad, por más que fuera austríaco actualmente, era austrohúngaro en ese momento, ¿no? Falleció el 22 de febrero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, suicidándose con su esposa Lotte, con una sobredosis de barbitúricos, en Petrópolis, Brasil, donde se había instalado. Después vamos a ver cuál fue la causa. Fue una época muy especial, una época muy particular para las personas que habían vivido la Primera Guerra Mundial y estaban internándose en la Segunda Guerra Mundial, que fue espantosa. Cuando era joven se nacionalizó británico y fue un opositor a todo tipo de actividad bélica, así como a la intervención de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Su familia era judía acomodada, aunque él, más allá de que se decía no ario, es decir, estaba en contra de las ideas de Hitler, no practicó la religión hebrea, pero sí respetó profundamente su origen judío. Su padre era Moritz Zweig, era propietario de industrias textiles, y su madre, Ida Bretauer Zweig, por parte del esposo, pertenecía a una familia de banqueros italianos. Por lo tanto, tenía una plataforma económica sumamente sólida como para dedicarse a la literatura y a los viajes. Stefan se doctoró en filosofía en la Universidad de Viena, pero además estudió historia de la literatura. Esto lo llevó a interactuar con muchos escritores y otros artistas, ¿no?, de las vanguardias del siglo XX, como yo te decía. En 1901, cuando tenía 20 años, publicó su primer libro,
Cuerdas de Plata, que es un libro de poemas interesantísimo porque además plantea la forma en que él utiliza el lenguaje, la forma magistral del uso del lenguaje. De pronto no puede ser apreciada la poesía por las traducciones, ¿verdad? Claro, sí, se pierde un poco. Normalmente, sí. Claro, sobre todo en la poesía, en la prosa también, pero sobre todo en la poesía, se pierde. Pero el uso que hizo del lenguaje alemán, del lenguaje inglés, incluso fue realmente fantástico. En 1904 publicó ya su primera novela, era muy jovencito, Los prodigios de la vida. Ya esa novela lo catapultó como un gran escritor europeo. E incluso, más allá de que no fue un vanguardista desde el punto de vista técnico, era muy respetado por quienes sí estaban integrando las vanguardias literarias. Claro. Fue muy respetado por la forma en que escribía. Era realmente un escritor brillante. Para mí, sus biografías, todo de él me gusta, todo de Stefan Zweig, pero sus biografías son, para mi gusto, gloriosas. ¿Qué lo destacaba dentro de lo que escribía? Era, como te decía, la prosa fluida y brillante, pero además un profundo estudio psicológico de los personajes. Estamos en el nacimiento del psicoanálisis también, ¿no? Conoció a Freud, bueno. Interactuó con él. Estamos justamente en esa etapa en la cual hay una búsqueda también de la interpretación de los sentimientos, de la afectividad, de las emociones humanas. Trabajó mucho como traductor. Tradujo la obra prácticamente completa de Paul Verlaine, de la que vamos a hablar más adelante, y de Charles Baudelaire. Cuando hablemos de poetas malditos, nos vamos a detener justamente en Charles Baudelaire. Era firmemente pacifista, como te decía. Cuando fue reclutado para integrar las huestes de la Primera Guerra Mundial, fue considerado no apto y trabajó en la oficina de guerra. Pero después de esto trató de deshacerse por completo de lo que eran los vínculos con lo que podía ser el reclutamiento para la guerra. No quería. Él no quería. Por esa razón también posiblemente haya hecho algún tipo de esfuerzo para que lo declararan no apto. Como era tan pacifista, además, buscó la forma de conocer otras formas de pensar y otras formas de vivir en el mundo, tratando de entender a la gente y a las sociedades. Después de que dejó justamente el ejército, más allá de que trabajaba en una oficina, viajó a India. Estuvo durante un tiempo viajando por India, recorrió América del Norte en 1912 y 1913, luego se instaló en Salzburgo, la ciudad de Mozart, de Wolfgang Amadeus Mozart, donde vivió, más allá de sus viajes, donde se instaló durante un tiempo bastante importante. Después de esa etapa, cuando se instaló en Salzburgo, también estuvo viviendo un tiempo en Suiza, donde buscó refugio. Allí, en el exilio, escribió un libro estupendo, que yo te lo recomiendo, se lo recomiendo a la audiencia, que se llama Jeremías. En realidad es una obra de teatro, pero está basada en las lamentaciones de Jeremías, en el libro bíblico. Entonces es una obra principalmente contraria a lo que es el belicismo y que plantea el dolor del humano sometido al poder y a la guerra y a los otros humanos. Interesante. Es muy, muy interesante Jeremías. A mí me encantó. La leí, no la vi representada, pero es una obra para recomendar. Después, esta obra se estrenó en Nueva York en 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial ya era un hecho. Vos imaginate, estamos hablando de obras en pos de la paz. Además fue un hombre que no se cayó. Nunca dejó de luchar por la paz y por la concordia entre los pueblos. Y por el entendimiento y la tolerancia de la forma de pensar y de vivir de los otros, desde la parte religiosa, la forma de ser, la forma de pensar. Trabajó permanentemente por eso. O sea, eso para mí lo hace también mucho más loable y lo hace un hombre más fuerte, porque el poder estaba justamente en la palabra y en la capacidad de transmitir. Cuando estuvo en Zúrich, en Suiza, trabajó como corresponsal independiente para los diarios húngaros. También trabó amistad con Thomas Mann y con Hermann Hesse. Imagínate, estamos hablando de dos de los más grandes escritores alemanes de todos los tiempos.
tenía un vínculo importante con gente muy... Eso te iba a decir, tiene un vínculo muy importante con mucha gente. Claro, ¿no? y con gente que ya estaba consagrada a nivel, por ejemplo, de la literatura o del pensamiento. Imagínate ser amigo de Thomas Mann y de Hermann Hesse, nada menos. Siempre recuerdo el Lobo Estepario de Hermann Hesse. Hablamos de Hesse en la radio. Sí, es verdad. Además, por supuesto, se vinculó con otros intelectuales que valoraron muchísimo su actitud antibelicista. Eso también le dio muchísimo respeto de los pensadores de la época. Viajó mucho gracias a esa situación económica que se lo permitió justamente, ¿no? El enriquecimiento intelectual y de pensamiento que él tuvo no solamente fue producto de su inteligencia, sino que fue producto de todo lo que él trató de conocer de otros pueblos y de otras comunidades. Fue un ferviente defensor del pacifismo. Un libro destacado de Stefan Zweig es Momentos Estelares de la Humanidad, que publicó en 1927 y que trata justamente de lo que él considera que fueron los hitos en la historia de la sociedad humana. No lo leí, pero voy a buscarlo, porque me interesa ver qué fue lo que él consideró como los principales hechos en la historia del hombre, del humano. En 1928 viajó a la Unión Soviética. En 1930 visitó a Albert Einstein cuando Albert Einstein estaba exiliado en Princeton, en los Estados Unidos, y estuvo conversando con él. Mucho. Fíjate los vínculos. Stefan Zweig, ¿no? Fíjate los vínculos. Qué nenes. Qué nenes. Sí. Y en esta época también cultivó amistades con Máximo Gorki, Auguste Rodin, Arturo Toscanini y Richard Strauss. Es decir, estamos hablando de todas las áreas del conocimiento, desde la política, la música, la literatura, el psicoanálisis, porque después vamos a ver que también tuvo un vínculo de amistad y de conocimiento con Sigmund Freud. Entonces, fue un hombre de mente absolutamente abierta. Para él, el saber era fundamental. Saber, conocer. Claro. Y para saber y conocer tiene que haber calma, tiene que haber paz en los humanos para poder justamente cultivar el saber. Eso es algo que a mí me conmueve profundamente de este autor, de Stefan Zweig. Cuando la influencia nazi se hizo poderosa en Austria, él se tuvo que instalar en Londres, tuvo que dejar su amado Salzburgo para instalarse en Londres. Se denominaba a sí mismo no ario, o sea, en oposición absoluta a Hitler, ¿no? Pero no quiso jamás eliminar su apellido judío en ningún momento, ni siquiera cuando se estuvo representando una ópera de Richard Strauss. No recuerdo cómo se llama la ópera, creo que era algo así como La Mujer Silenciosa. Después voy a verificar en los apuntes. Le dijeron, bueno, vamos a sacar tu apellido para evitar cualquier tipo de suspicacia. Claro. No, estaba orgulloso de sus orígenes, más allá de que él no profesaba la fe de sus ancestros. Estaba orgulloso de su apellido y no quiso que lo sacaran de cartelera. Él decía, mi padre y mi madre eran judíos solo por un accidente de nacimiento. Quiere decir que tenía que ver con las raíces y no tenía que ver con la cultura, ¿no? Es decir, con lo que se aprende, con lo que se sabe. Desde la década de 1920 puso de manifiesto su posición antinacionalista, que ya venía, el nacionalismo se venía haciendo muy fuerte en Europa centro-occidental y en Europa mediterránea. Ya van surgiendo aquellas bases de lo que fue el fascismo de Benito Mussolini y el nazismo de Adolf Hitler. Se entiende. Entonces, de alguna forma, él tomó distancia y todo lo que escribía tenía que ver justamente con su posición antinacionalista. Él hablaba de un mundo conectado, y conectado por el saber, por la inteligencia de los humanos. Justamente no se sintió nunca atraído por el sionismo, pero respetó profundamente la fe de sus ancestros, como te decía. En la época en que estuvo en Londres fue en la época en que más escribió Stefan Zweig. Fue la época de mayor desarrollo de su obra literaria. El periodo más productivo. En 1934 publicó Mental Healers, que es un ensayo sobre el psicoanálisis justamente,
y trata sobre el origen de la ciencia cristiana, la religión espiritualista que fundó Mary Baker Eddy. Le interesaba todo lo que tenía que ver con intelectual. Exacto. Sí. Con el intelecto y además aquello que se relacionaba con el tipo de fe de las comunidades. O incluso con la capacidad de entender la mente humana, porque admiraba el trabajo que hizo Freud, más allá de que muchas de las cosas que de Freud no las compartía, admiraba el trabajo que había hecho con el psicoanálisis. El régimen nazi y el régimen fascista prohibieron sus libros, lo que provocó que se moviera hacia París, luego al Reino Unido. Fue allí donde obtuvo la ciudadanía británica de la que hablábamos. Luego viajó a Estados Unidos, estuvo en República Dominicana, Argentina y estuvo en Uruguay también, dando conferencias en las universidades. Era un conferencista brillante además y fue muy valorado acá cuando estuvo, en la década del 30. En 1941 publicó La Tierra del Futuro, desde Brasil. Tuvo que instalarse allí de alguna forma huyendo de las presiones del nazismo, ¿verdad? Entonces, en este libro, La Tierra del Futuro, hace un estudio de la historia, la economía, la cultura de Brasil que le encantaba. Decía, si el paraíso existe en algún lugar del planeta, no podría estar lejos de aquí. Bueno, comparto. Compartimos todo, creo, ¿no? Por lo menos en ese país tan inmenso, en algunas regiones. Bueno, sí. Hay algunas que son sumamente especialmente bueno, sí, la Amazonía también, pero la parte costera. Claro, la costa, el noroeste, es paradisíaca. El 22 de febrero de 1942, él y su segunda esposa, Lotte, se suicidaron. Hay una foto muy triste, muy triste. Los empleados los encontraron fuerte, ¿no? Muy fuerte. La foto, además están los dos en la cama, tomados de la mano, vestidos como para salir. Están los barbitúricos, o sea, no quería dejar ningún tipo de duda. El frasco de los barbitúricos sobre la mesa de luz. 4 cartas o 6 dejó, 4 cartas. Además dejó una carta para que cuidaran a su perro. Es muy triste ver esa foto. Está en algunas de las plataformas. Tenía miedo de que el nazismo conquistara el mundo. Ese fue su terrible miedo. Y esa fue la razón que esgrimió para que él y Lotte se suicidaran. Fue muy duro para la familia. Tenía hijos. Fue durísimo. Hijos de su primer matrimonio. ¿Qué edad tenía? 60. Claro, 60 años y la esposa 50 y poquitos. Era muy joven, era un hombre joven que estaba en su plenitud creativa además, totalmente. Pero tenía horror de que el nazismo conquistara el mundo. Vamos a hablar un poco de las biografías de Stefan Zweig, que es el tema de nuestra charla. Te decía que fue un biógrafo brillante, de pluma amena y precisa, sumamente riguroso al momento de los datos, pero capaz de crear, con el entorno y el conocimiento, algo parecido a una novela histórica. Lo que no quita la rigurosidad de los datos que él manejaba. Claro. Porque él investigó profundamente. Yo leí 2 de sus biografías y leí 3. Las que más amé fueron María Antonieta, que habla justamente de la esposa de Luis XVI, María Antonieta de Austria, ¿no? Reina de Francia, que es cuando justamente termina la Revolución Francesa, 1763. Y la otra que leí que me encantó fue María Estuardo. Mary Stuart. En realidad en el Reino Unido se conoció como María Estuardo, reina de Escocia. Mary Stuart, Queen of Scotland. También leí Erasmo de Rotterdam, que es una biografía espléndida. Pero también escribió Balzac, la novela de una vida, que dicen que es brillante, porque además Balzac es el autor por excelencia del realismo francés. Vamos a hablar de él más adelante. Y hay otras biografías. Se destacan estas biografías dentro de lo que fue más brillante en la creación de Stefan Zweig. Después hay una que se llama La curación por el espíritu, que relaciona, mirá vos, la vida del hipnotista Franz Mesmer con la de Mary Baker Eddy, de la que hablamos, ¿no? La fundadora de la ciencia cristiana. Y en ese mismo libro, con la de Sigmund Freud. Articula las 3 biografías y las 3 formas de ver la emocionalidad humana. Leí algunos párrafos de este libro que pinta ser magnífico. Pero a mí me encantaba destacar, antes de hablar de la obra, además de la obra teatral de Sigmund Freud, la capacidad que tuvo para hacer de la biografía algo realmente exquisito de leer, que querés seguir y seguir y seguir, no podés dejar el libro.
que no es común en los libros de biografías. Mirá. Las biografías suelen ser áridas, porque estamos hablando de una línea de tiempo en general, sí, claro, sí. De hechos propios de la vida de una persona. Casi siempre es para que vos tengas en cuenta cómo vivió y el contexto histórico en el que se desarrolló su vida. Pero él hace de esto una novela. Es decir, es magnífica la forma en que creó. Sí, claro, sí. Yo lo recomiendo para quien quiera leer biografías, que lean a Stefan Zweig. Por supuesto, estamos hablando de biografías de personas muy anteriores a él, ¿verdad? Sí, claro. Pero para leer una biografía realmente rigurosa en cuanto a datos, pero magnífica en la lectura, es para sumergirse y no dejarlo hasta finalizar los libros. Y de mucha investigación también, ¿no? Supongo yo. Muchísima investigación, Sí. muy rigurosa, como te decía, pero la capacidad que tuvo de entender el contexto histórico y el contexto familiar, como para hacer de esas biografías prácticamente novelas para leer y quedarte en suspenso y tenerla guardada, ¿no? Para volver a leerla y tratar de que no se termine el tiempo de lectura. Así es Stefan Zweig. Es brillante, es brillante. Sus versos fueron espectaculares, pero sus biografías, sus novelas, muy buenas. Personalmente, sus biografías para mí, de lo más brillante que he leído. En la Biblioteca Británica y en la Universidad Estatal de New York se guardan importantes colecciones de trabajos de Stefan Zweig. Entre ellos, un catálogo de las obras de Mozart. Vivía en Salzburgo, por favor. Y bueno, sí. Hecho de puño y letra. Sí. Es un manuscrito del catálogo de las obras. Mirá. Y le encantaba investigar. Entonces leía, buscaba, investigaba. Para tener un catálogo de las obras de Mozart con todo lo que Mozart escribió y un catálogo sumamente riguroso, con una línea de tiempo, etc. De puño y letra, imagínate. Una maravilla. Fue también un gran admirador de Fyodor Dostoyevsky, de quien hablamos en su momento. Y los aportes biográficos que hizo sobre Dostoyevsky fueron excelentes para quienes después escribieron sobre el autor ruso. Bueno, hay alguna cosa sobre las obras de teatro de Stefan Zweig. Se habla de una maldición. La maldición de las obras de teatro, como la maldición de Tutankamón, pero la maldición de Stefan Zweig. Una curiosidad. Es una curiosidad, exactamente. Todas las obras de teatro de Stefan Zweig tuvieron momentos calamitosos de muertes de actores y de directores. Dentro de sus obras de teatro están Tercite, de 1907, Le Journal de Précoce, Las Coronas Tempranas, de 1907 también, Jeremías, que es de 1917, del que ya hablamos, ¿verdad? Que está basado en las Lamentaciones, La Casa al Borde del Mar, entre otras. Dice que durante las primeras representaciones teatrales hubo una serie de acontecimientos curiosos, sospechosos. El primero de ellos fue la muerte de Adalbert Matkowski, quien iba a protagonizar Tercites. Días antes de la representación, falleció a causa de una fiebre altísima que le dio. El siguiente fue otro de los más famosos actores alemanes de la época, Joseph Kainz, que iba a protagonizar El comediante transformado. Ya estaba preparando los ensayos cuando se le diagnosticó cáncer y falleció pobrecito a los pocos días. A continuación, un amigo de Stefan Zweig, Alexander Moisy, quería representar, ser protagonista de una de sus obras. Zweig no le quiso dar el papel, ni le quiso dar el guión porque tenía miedo que le pasara lo que le había pasado a los otros, ¿no? Pero Moisy insistió tanto que, accedió Zweig a colaborar en la traducción de la obra que iba a interpretar. Non si Masai se llamaba en italiano. A pesar de ello, Moisy falleció días antes del estreno a causa de una fuerte gripe. Pobre Moisy. Imagínate. Tampoco se libró un director del Burgtheater de Viena, Alfred von Perger, que falleció dirigiendo una obra de Zweig, La Casa al Borde del Mar. Al mejor estilo de la muerte de Tutankamón. Claro, ¿no? Como la maldición de Tutankamón, la maldición de Stefan Zweig. Tuvo además obras poéticas como Las Cuerdas de Plata, que te decía que a mí me encanta leerlo. Las primeras coronas o Las Coronas Tempranas. Entre la ficción, Sueños Olvidados, En la Nieve, La Institutriz, dicen que está muy buena. Los Prodigios de la Vida, Miedo, Ardiente Secreto, que es una novela. Hay muchos cuentos, 24 horas en la vida de una mujer, que es una novela también. La embriaguez de la metamorfosis,
que es una recopilación póstuma que se hizo, lo hicieron los hijos de Stefan Zweig. Voy a leer un fragmentito. Sí, por supuesto. Un fragmento de Sueños Olvidados. Sí, hay que intervenir en la obra de quien el autor escribió, la obra que escribió el autor, para poder entenderlo y para poder saber un poco más su forma de expresarse. Este es un fragmento de Sueños Olvidados. La villa se hallaba muy cerca del mar. Le encantaban las casas al borde del mar, las casas en las orillas del mar. Le encantaban a Stefan Zweig. Muchas de sus ambientaciones están hechas en casas costeras, en la franja costera. La villa se hallaba muy cerca del mar. En los paseos silenciosos y umbríos de los pinos, alentaba la fuerza saturada del aire salado del mar, y una ligera y constante brisa jugueteaba entre los naranjos y hacía caer, aquí y allá delicadamente, una flor de ricos colores. La lejanía luminosa de sol, las colinas, sobre las que se destacaban diminutas casas como perlas blancas, un faro a varias millas que se erguía como una vela, todo relumbraba con contornos precisos y bien definidos, y se incrustaba como un mosaico brillante en el azul profundo del éter. El mar, en el que de vez en cuando caían lejos, muy lejos, las chispas blancas de las velas rutilantes de barcos solitarios, lamía con el movimiento de sus olas la terraza escalonada sobre la que se levantaba la villa, que se volvía hacia el verde de un amplio sombreado jardín y se perdía allí en un parque vetusto y silencioso como un cuento. Desde la casa, que sesteaba en el pesado calor de la mañana, conducía un estrecho camino de grava como una línea blanca hacia el fresco mirador, bajo el que las olas rompían con fiero y constante bramido y lanzaban aquí y allá refulgentes átomos de agua pulverizados, que en la cegadora luz del sol se revestían del fulgor del arco iris como diamantes. Allí las flechas luminosas del sol se quebraban en los plumeros de los pinos, que formaban un grupo nutrido, como si charlaran amigablemente o chocaban con un parasol japonés de gran diámetro adornado con alegres figuras de colores fuertes y desagradables. En la sombra de este parasol, una figura femenina ocupaba un confortable sillón de paja, acomodando con placer sus bellas formas al tejido maleable. Su mano fina, sin anillo, colgaba distraída y jugueteaba con insistencia suave y apacible con el pelo sedoso y brillante de un perro, mientras que la otra sostenía un libro, sobre el que los ojos oscuros, de negras pestañas, en los que parecía asomar una sonrisa, concentraban toda su atención. Eran unos ojos grandes, inquietos, cuya belleza se veía realzada por un brillo mate y velado. El poderoso y atractivo efecto que ejercía el rostro oval y bien cortado no era natural y total, sino que se basaba en un refinado predominio de detalles bellos individuales, realzados con cuidadosa e intuitiva coquetería. La anárquica confusión aparente de los perfumados y sedosos rizos era la trabajosa construcción de un artista, y también la leve sonrisa que danzaba alrededor de los labios durante la lectura y descubría el esmalte blanco y lustroso de los dientes, era el resultado de años de ensayos ante el espejo, que ya se había convertido en una costumbre fija e inamovible. Un leve crujido en la arena. La dama levanta los ojos sin cambiar de postura, como un gato que, tumbado en los cálidos y cegadores raudales de luz del sol, entreabre perezoso los ojos fosforescentes para recibir al visitante. Qué fineza en la prosa. Sí, las comparaciones sí. Impresionantes. La descripción que hace minuciosa sin que sea cargada. Sí. Así es Stefan Zweig. Recomendable su ficción, pero más recomendables aún, si se me permite, sus biografías. Sí. Me gustaría ver una obra de teatro, te digo. A mí me encantaría ver una obra de teatro. Yo supongo que ya La Maldición debe haber perimido a esta altura de los años. Bueno, María, gracias por habernos acompañado, por esta hermosa columna. Un placer. Los talleres literarios quedan en la descripción de Facebook, y de Instagram y de YouTube. Ahí pueden encontrar las distintas talleres literarios en Canelones, en Los Cerrillos, en Las Piedras. En Progreso. Y bueno, todo. Y están siendo realmente espectaculares, con mucha gente. Bien. Y gente que trabaja a distancia. Mirá. Quiero saludar desde aquí
a Pancho Prieto, que trabaja desde Villa Serrana, Mirá. aunque se larga, a veces hasta Las Piedras. Sí. Bueno, y en todos los demás de los que tú hablas, cuyos datos están allí en el afiche. Bueno, nos reencontramos la próxima. Gracias por habernos acompañado. No, un placer. Un saludo para vos y a la audiencia.